El peso silencioso del desierto tenía una promesa fría que se aferraba a tu espalda incluso antes del primer rayo de sol. Dentro de aquella pirámide antigua, el aire se mostraba denso y pesado, filtrado lentamente a través de las paredes de piedra porosa que rozaban tu piel sudorosa. El tiempo parecía haberse detenido en esa cámara lúgubre, donde cada rincón parecía exhalar historias olvidadas y peligros invisibles que esperaban pacientemente tu próximo movimiento. A tu alrededor, la penumbra apenas permitía distinguir las formas gastadas de los relieves en las paredes. La piedra, porosa y áspera, ofrecía un contacto frío y seco que contrastaba con la humedad pegajosa que había comenzado a instalarse, como un manto lento y persistente. El eco suave de tus pasos se mezclaba con un olor a moho antiguo, entrelazado con la fragancia apagada de incienso dejado. Atrás, hace mucho tiempo, la cámara parecía respirar junto contigo, exhalando una quietud que exigía la máxima concentración. Tus dedos tantearon minuciosamente la superficie rugosa, descubriendo pequeñas fisuras y el polvo seco que crujía al roce, como si la propia piedra murmurase secretos que sólo podías percibir en la soledad de este cuarto olvidado. Si hoy una notificación perdida te desespera, imagina el silencio eterno que aquí reclamaba tu atención, prendido a cada suspiro y al latido sosegado de tu pulso. Cada paso que dabas resonaba en el suelo de piedra fría, un eco apagado que parecía multiplicarse en la cámara vacía. Con una paciencia adquirida al costo de la fatiga, llevabas tus manos hacia una palanca oxidada, esa misma que tantas veces habías activado y desactivado en un ritual monótono, la única tarea que mantenía tu mente anclada a la emoción tenue de la esperanza. Girabas la palanca lentamente, el metal frío rozando tu piel. El chirrido apenas audible rompía la quietud, y luego repetías el proceso, una y otra vez, con la certeza tranquila de quien sabe que la repetición es su aliada. Un leve destello dorado atravesó un estrecho respiradero, iluminando momentáneamente el polvo suspendido en el aire, un recordatorio sutil de que fuera, más allá de estas piedras, el mundo seguía habiendo luz y calor. Ese pequeño instante te llenó de una calma efímera, una sensación tan frágil como el equilibrio que mantenías para sobrevivir. De repente, un sonido lejano y amortiguado, imposible ignorar, se deslizó a través del aire pesado. No era el eco habitual, ni el crujir de la piedra. Era algo distinto, sutil pero presente, como un susurro profundo que despertaba una inquietud nueva en la monotonía que te envolvía. La tensión, que hasta entonces había sido un manto estable, se tensó apenas, un hilo invisible tirando de tu conciencia hacia lo desconocido. Sabías que aquello no podía ser ignorado, que la sombra de la pirámide guardaba aún misterios por descubrir y peligros silenciosos que acechaban entre las sombras. Oye, antes de que Morfeo te atrape por completo, revisa rápido si sigue suscrito. Para algunos, el botón desapareció, y no quiero que te pierdas las próximas historias para dormir. Aprovecha y deja un me gusta suave como almohada. Cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas y qué hora es ahí. Tu interacción mantiene este rincón de calma vivo. Gracias por formar parte. El sonido distante, más allá de los muros antiguos y pesados,
se deslizó una vez más, esta vez con mayor claridad. Tus sentidos, alertados por el leve susurro, parecían expandirse en la oscuridad a tu alrededor, buscando con ansia cualquier pista en ese silencio antaño absoluto. Tu respiración permanecía constante, como el tímido latido de un tambor que marca el compás de cada uno de tus pasos cuidados sobre la piedra fría y rústica. El aire, cargado aún más con la humedad persistente, rozaba tu piel como un velo delicado. Al girar ligeramente para observar el estrecho respiradero por donde un débil haz dorado había atravesado momentos atrás, la penumbra te envolvía de nuevo, acariciando tus ojos con sombras tenues que disimulaban más de lo que mostraban. El polvo flotante, suspendido en el aire, describía pequeños bailes imperceptibles, iluminados fugazmente por la escasa luz que luchaba por imponerse. En ese momento, la quietud volvió a apoderarse del espacio, pero aquella nova inquietud seguía enquistada. En tu mente, un filo invisible en la melodía del tiempo detenido. Tus manos, aún húmedas por la persistente condensación que empeñaba en clamar a las rocas su secreto, se desplazaron lenta y meticulosamente hacia la palanca de hierro oxidado que gobernaba ese mecanismo ancestral. Volviste a girarla con la lentitud medida que la rutina había esculpido en ti. El roce frío del metal, el chirrido sibilante, el movimiento apenas perceptible de algún engranaje invisible debajo del suelo. Repetiste el gesto una y otra vez, dejando que el eco mortecino de cada giro se desvaneciera en el silencio que te rodeaba. Pero entonces un débil temblor recorrió la piedra bajo tus pies. Apenas un murmullo, un suspiro de la pirámide misma. Tus dedos se aferraron un instante con mayor firmeza a la palanca. El pulso se aceleró mínimamente, sin sobresalto, con el refinado equilibrio que sólo la atención absoluta otorga. La cámara a tu alrededor parecía contener la respiración junto a ti, expectante, como si la misma piedra se preguntase qué sería del próximo movimiento. El aire cumplía un papel protagonista, mucho más denso, y en ese aumento casi imperceptible de presión, descubriste un leve olor distinto, mezclado entre la humedad y el incienso rancio. Tierra removida, como si algo hubiera despertado bajo esa ausencia de tiempo. La penumbra, cada vez más cálida en sus tonos ocre y sombra, te invitó a seguir avanzando. Te impulsaste con cuidado hacia un lado de la cámara, donde un muro irregular mostraba un relieve apenas perceptible, borrado por los siglos. Al tacto, la piedra era áspera y desigual, con pequeños relieves curvados, casi desconocibles para aquellos ojos no acostumbrados a la historia oculta entre sus quietas. Tus dedos recorrían las formas lentamente, reconstruyendo mentalmente las figuras que el tiempo había oscurecido hasta dejar solo una esencia remota y extraña. Sonidos muy lejanos llegaron a ti, como un latido amortiguado que provocaba un temblor en el eco, vibrando bajo la superficie misma en que pisabas. El calor, sutil pero tangible, comenzó a filtrarse en el aire, un contraste delicado con la frescura constante de la piedra. El sudor en tu frente bajaba lentamente, en un hilo hasta la nuca, mientras una leve corriente movía pequeñas partículas a tu alrededor, creando sombras efímeras que danzaban sobre las paredes desnudas. Cada respiración implicaba un vaivén pausado,
profundo, que te anclaba a ese mundo donde el tiempo se diluía en lo pequeño, en lo perceptible solo si la paciencia era tu verdadera aliada. Pisaste con lentitud la superficie fría, notando cómo el tacto de tus zapatos alteraba fugazmente el delicado polvo que crepitaba con cada paso. La textura del suelo era irregular, con algunas piedras más desgastadas que otras. El roce producía un sonido a media voz, como si la propia cámara susurrara historias que nunca se contaron en voz alta. A lo lejos, una sombra parecía haberse movido, o tal vez había sido un juego de luces. Tus ojos se entrecerraron, buscando ese detalle tan efímero entre el derroche de oscuridad. El silencio tan espeso resultaba casi imposible de sostener, y aunque tu cuerpo pedía pausa, tu mente se aferraba a cada pequeño indicio. Tu mano volvió a la palanca, esa constante en el decorado de esa prisión de piedra, y la giraste de nuevo, persiguiendo un momento que se resistía a manifestarse plenamente. Otro olor se hizo presente. Ya te encuentras a la unta del momento, donde una inscripción apenas visible se revelaba bajo tus dedos. Caminaste hacia el centro de la cámara, donde una inscripción apenas visible se revelaba bajo tus dedos. Te encuentras hacia el centro de la cámara, donde una inscripción apenas visible se revelaba bajo tus dedos. Las formas talladas eran toscas, imperfectas, pero contaban una historia silenciada por el desgaste del tiempo. La piedra vibraba casi imperceptiblemente bajo tu contacto, y parecía que escucharías un susurro si mantuvieses la suficiente quietud. Durante un instante, todo a tu alrededor perdió existencia excepto aquella comunicación muda entre tú y la vieja pirámide. Fuera, el sol seguía su lento ascenso, atravesando poco a poco los velos de polvo que llenaban la atmósfera. Un rayo de luz, débil pero constante, se coló a través de una grieta apenas perceptible y tocó tus manos. Fue un regalo efímero, una caricia tibia en la frialdad general, un instante de belleza entre el desafío de la espera. Mientras te preparabas para examinar un último detalle en las cercanías, un crujido inesperado quebró el tenue equilibrio. No fue un estruendo, fue un sonido seco, como la ruptura suave de una rama invisible. Tu cuerpo se tensó, reflejando ese instante de inconsciencia que precede a la acción, pero no te moviste. Lentamente tus ojos se posaron en la fuente del ruido, donde una sombra se había deslizado imperceptible entre la penumbra, deslizándose hacia ti con la calma letal del que conoce estas piedras mejor que tú. El frío volvió a subir por tu espalda, ahora acompañado por el peso de una pregunta que quedó suspendida en el aire denso. ¿Qué era aquello que despertaba en la pirámide? También en silencio, ¿y con qué intención? El eco que seguiste había encontrado un origen, y la respuesta prometía ser tan antigua y cruel como las piedras que lo contenían. El susurro apenas perceptible volvió a deslizarse entre las sombras, un hilo fino que parecía tejerse con la solemnidad de la piedra. Te quedaste quieto, conteniendo la respiración, escuchando el leve crujido a tu izquierda. La oscuridad te rodeaba como un manto denso, y el frío de la pirámide se había vuelto aún más palpable, descendiendo por tu nuca como una caricia helada. Tus dedos, todavía posados en la palanca gruesa, dejaron de moverse por un instante, suspendidos en la espera precisa que exigen los secretos velados. Avanzaste con lentitud,
El desgaste en tus pasos se percibía en el eco suave que acariciaba las paredes. El aire, pesado y tibio, parecía detener su flujo para observar tu progreso. La luz del respiradero, ahora casi una línea temblorante, acentuaba el relieve de las grietas y el polvo que danzaba en espirales mínimas, como hojas arrastradas por un viento invisible. La humedad, insistente, había mejorado su abrazo frío, cubriendo la piel con una película fina y pegajosa que fundía tus sentidos en un ciego proceder. Tus manos, estudiando cada textura, cada cambio mínimo en la superficie, descubrieron una irregularidad distinta en la pared. Una piedra que sobresalía ligeramente, curva al borde, incongruente en el patrón gastado que predominaba. La rozaste como si fuera un secreto delicado. El polvo cedió a tu toque, y una neblina sutil se levantó bañada en la penumbra. Lentamente deslizando las yemas por el borde, sentiste que aquella piedra no era una pieza más, sino la llave de un tiempo congelado. La piedra rugosa parecía respirar con un latido antiguo, y la humedad mezclaba su olor terroso con un matiz de evaporación reciente. Retrocediste un paso y permitiste que el oído absorbiera el silencio vuelto música. Desde las profundidades ocultas de la pirámide, un sutil retumbar vibraba, una pulsación tenue que parecía sincronizarse con tu propia respiración. El ritmo era constante y suave, como el golpe lento de un corazón dormido, un recordatorio del tiempo que no se había detenido por completo bajo esas piedras milenarias. Aquellas ondas insinuaban la presencia de algo más allá de la vista, algo vivo en la quietud expectante. El frío se intensificó, carcomiendo tus nervios con un tacto gélido que recorría tu columna vertebral y se extendía a tus miembros. El contraste entre la temperatura y la humedad creaba un velo entre tus sentidos, haciéndote consciente de cada partícula de aire suspendida. El olor a tierra fresca y la fragancia lejana de incienso antiguo se combinaron en una mezcla compleja, casi familiar, que te ancló al presente con la fuerza de una raíz oculta en la roca. El peso del silencio se volvió casi tangible. Y sin embargo, tu cuerpo se movía con un ritmo casi ritual, como si cada medida de tiempo fuese un paso hacia un conocimiento ancestral. Volviste a la palanca con la suavidad de quien toca un objeto sagrado. Tus dedos sintieron la aspereza oxidada bajo la presión delicada que ejercías. Giraste la palanca con un movimiento lento, consciente del chirrido, de aquel sonido lastimero que rompía una vez más la quietud. Pero esta vez el ruido provocó un cambio imperceptible en la estructura. Un suspiro compartido por toda la piedra, una vibración que se deslizó por el suelo. Sentiste cómo el eco se extendía como un aliento profundo, llevando consigo el rumor de pasillos antiguos, de secretos que se abrían paso en el tiempo detenido. El haz de luz se hizo más intenso, filtrándose ahora por una abertura que no habías detectado antes. A través de ella, el polvo flotante se iluminaba en masas doradas, amplificando la sensación de que la pirámide vivía, respiraba contigo y para ti. El calor que esa luz traía era un bálsamo contra el frío permanente, un destello breve que nutría tus entrañas cansadas. Permitiste que esa claridad invadiera tu visión por un instante, reconociendo el poder del sol, que seguía su lento trance fuera, distante pero constante. Sin embargo, aquella calma efímera fue rota otra vez por un leve crujido, distinto al anterior.
no provenía del suelo ni de la estructura, sino de un espacio oscuro entre las sombras que se ramificaban en la lejanía. Tus ojos se estrecharon, enfocando esa zona donde la penumbra parecía esquezarse, como si tragara la poca luz que quedaba. Los músculos tensos, el pulso contenido, permitiste que la adrenalina fría se mezclase con el cansancio entre la ansiedad y la meditación profunda. Sentiste que la cámara se comprimía y expandía al ritmo de aquella respiración ancestral, como si un ser invisible compartiera tu cautela. El rastro mezclado de tierra húmeda y el incienso antiguo fue sustituido por otro aroma, menos definido pero persistente. Humedad reciente, como si bajo esos cimientos apareciera algo que había estado dormido demasiado tiempo y ahora despertaba. Era un olor que hablaba de cambio, de un movimiento que no podías ignorar. Tus pasos, cuidadosamente medidos, te llevaron hasta esa esquina donde percibiste una inscripción tenue, casi borrada por la erosión. Tus manos recorrieron las líneas, sentando el relieve desigual con dedos que buscaban descifrar un mensaje silenciado. La piedra, bajo tu tacto, parecía latir, y por un momento todo se redujo a ese diálogo silencioso entre tu piel y el secreto antiguo. En ese instante, un estremecimiento suave te recorrió, el primer signo tangible de que la pirámide no solo era un mausoleo de piedra, sino también un guardián de memorias que exigían ser despertadas. Cuando la quietud volvió, aún más profunda y densa, notaste cómo un pequeño fragmento de piedra se desplazaba. Imperceptiblemente, una grieta que antes no existía, justo a tus pies. Allí, donde el silencio había cobrado forma y ahora esperaba ser descubierto. Aquel detalle minúsculo, aparentemente inocuo, parecía contener la promesa oculta de un nuevo misterio, uno que estaba dispuesto a emerger entre las sombras, bajo el peso silencioso e implacable de la pirámide. El susurro casi imperceptible que escapaba desde la sombra se volvió una presencia tangible cuando un fragmento de polvo se levantó como respuesta a un movimiento minúsculo bajo tus pies. La grieta en el suelo, apenas distinguible al principio, abrió una tenue fisura que marcaba el inicio de un cambio sutil, pero definitivo. La frialdad que descendía por tu espalda se intensificó, mezclándose con la humedad pegajosa que se aferraba a tu piel con la insistencia de un secreto no revelado. La piedra bajo tus dedos parecía vibrar con un murmullo profundo, una voz ancestral que apenas lograbas captar en la quietud envuelta en sombras. No era solo piedra, no era solo historia, era un latido, un leve pulso que resonaba con el ritmo pausado de tu respiración. Tus manos retrocedieron lentamente y un escalofrío recorrió cada nervio, erizando la piel húmeda, mientras la penumbra se hacía más densa, como si la cámara misma te invitara a bajar, a descubrir aquello que el tiempo había escondido. Avanzaste con suma cautela, cada movimiento medido, como un ritual que exigía devoción y temerosa paciencia. La grieta en el suelo parecía absorber la escasa luz, un abismo oscuro que se extendía hacia la profundidad de la pirámide, ocultando misterios que todavía podían respirar bajo la eternidad del silencio. Sentiste como el aire se hacía más denso, más frío, y cada inhalación era un esfuerzo pausado,
una danza lenta con la humedad que tejía una manta invisible sobre tu cuerpo. El tacto de la piedra cercana era áspero, pero por momentos parecía tener una textura distinta, menos firme, como si la estructura misma estuviera cediendo un poco. Tus dedos rozaron pequeñas motas de tierra fresca. Un olor húmedo y terroso se fundió con la tibieza perlada que exhalaba la piedra milenaria. La sala antigua exhalaba un secreto que se hacía tangible, palpable, que llenaba tus sentidos con un peso invisible y fascinante. Unos pasos muy leves, amortiguados por el suelo irregular, reverberaron en la distancia, rompiendo la aparente eternidad de la quietud. No eran tuyos, no aún, pero el eco apagado había despertado algo que parecía responder. El misterio se volvía tangible y la carrera por mantener la calma silenciosa se hacía más urgente. Respiraste con lentitud, dejando que cada inspiración y cada exhalación fueran un ancla para sostener la mente dentro del presente. Tus manos volvieron a recorrer las inscripciones apenas legibles en la pared cercana. La voz muda de las piedras se intensificaba y parecía llenar el espacio en un ritmo hipnótico. La luz fugaz volvió a colarse por la grieta cercana, y el polvo flotante parecía danzar a cámara lenta, como si el tiempo mismo se dilatara bajo esa claridad tenue. Fue un instante frágil, un destello cálido entre los fríos susurros de la pirámide. El frío se tornó casi cortante, como una ola que te recorría desde la base de la columna vertebral hasta los dedos de las manos. La mezcla de humedad y frío fundía tu piel en una sensación de estar suspendido en una atmósfera que oscilaba entre el sueño y la vigilia. Cada sonido, cada sombra adquiría un significado renovado y te convertías en una extensión de la cámara, en un eco de sus secretos guardados. Un sutil temblor recorrió la estructura, un temblor que resonó suavemente en las paredes como el latido de un corazón ancestral y paciente. La palanca permanente, esa compañera antigua de tus rutinas, parecía pedir atención, llamando con un leve crujido a tu toque. Giraste lentamente, el metal oxidado rozó tu piel húmeda, causando un chillido que reverberó tenue, casi un lamento que se perdió entre las piedras. El suelo tembló de nuevo con más intensidad y por un instante tu cuerpo se alumbró con la claridad de un nuevo rayo que atravesó la grieta. La cámara se expandió ante tus sentidos, dejando descubrir una abertura angosta antes invisible, un acceso profundo hacia las entrañas mismas del santuario olvidado. El aire cambió. Un aroma fresco y levemente dulce invadió el espacio, dejando caer tu respiración en una pausa casi reverente. Avanzaste hacia esa abertura como si cada paso fuera una plegaria, la incertidumbre y la fascinación anudadas en cada fibra del cuerpo. El tacto de la piedra cambió, volvió a ser frío y firme, pero con un matiz distinto, como si la historia tuviera un nuevo aliento esperando emerger. La humedad, los olores, el peso del silencio se intensificaban en una armonía extraña y tangible. Tu mirada, entrecerrada por el cansancio y la atención, captó un movimiento fugaz al borde de la penumbra, una sombra que parecía deslizarse con una intención solapada. Los músculos se tensaron sin que tus pies se movieran. El pulso se volvió una vibración lenta, sincronizada con el respirar profundo y controlado que te mantenía presente al limbo entre la calma y la alerta.
El peso de la pirámide te envolvió de nuevo, como si sus piedras guardaran la historia de aquello que comenzaba a despertar bajo tus pies. Tus dedos dejaron la palanca y avanzaron hacia el borde del abismo recién descubierto. La oscuridad parecía absorber cada rayo de luz, guardando un secreto que solo estaba dispuesto a revelar a quien se atreviera a descender. Una corriente de aire frío se deslizó cuidadosamente, una caricia helada que acarició tu nuca y luego desapareció. Te detuviste quieto en la penumbra, sintiendo que aquella pequeña brecha no solo era un acceso físico, sino el umbral entre lo conocido y una verdad antigua e implacable que aguardaba, silenciosa y vigilante. Entonces, un murmullo profundo, como un eco, distante pero cercano, te envolvió por completo y comprendiste que la pirámide no solo había despertado para ti, sino contigo. Tu siguiente paso, inevitable y temeroso, estaba a punto de romper el silencio eterno. El aire en la cámara se volvió más denso. Cada aliento que tomabas parecía medir el latir pausado de aquel lugar olvidado. La grieta en el suelo, apenas perceptible antes, se había abierto sutilmente, una brecha fina que atrapaba la luz débil filtrada desde arriba, como un suspiro antiguo dispuesto a revelar sus secretos. Tu cuerpo, tenso pero disciplinado, permanecía inmóvil, sintiendo la vibración sorda que recorría la piedra bajo tus pies y se extendía en ondas lentas hacia las profundidades. Tus dedos retrocedieron lentamente de la palanca, como si un gesto brusco fuera capaz de romper el delicado equilibrio instaurado entre tú y la pirámide. El murmullo de la piedra parecía intensificarse, un susurro grave que hacía eco entre las paredes, hilvanado con el aroma terroso que la humedad traía consigo. Cada partícula suspendida en el aire parecía cobrar vida en la estrecha luz que oscilaba conforme te acercabas con lentitud al borde de esa grieta recién descubierta. El frío se adueñaba de tu piel, penetraba en tus músculos con un tacto helado que subía resbalando desde la nuca hasta el final de tu columna, mientras la humedad dejaba una película pegajosa que unía tus sentidos en un solo hilo tembloroso. Tus ojos, entrecerrados para defenderse de la penumbra, seguían atentos cada pequeño movimiento, esa sombra que parecía deslizarse con la calma de un ser dispuesto a esperar el momento justo. Pisaste con cuidado la superficie irregular a pocos centímetros del abismo. El suelo crujía. Suavemente, un suspiro contenido de la piedra que contaba historias sin voz. Respiraste profundo sintiendo cómo la atmósfera envolvía tu pecho con un peso invisible, una mezcla de expectación y reverencia como la que se siente ante un antiguo santuario. Cada inspiración era un lazo que te anclaba a ese espacio atemporal. Cada exhalación un permiso para avanzar sin prisa. La humedad impregnaba el aire con un matiz nuevo, un aroma entre lo dulzón y lo rústico que parecía narrar las huellas de un tiempo enterrado. Guidaste tus manos hacia la superficie rocosa junto a la fisura, encontrando vestigios apenas visibles de inscripciones talladas, dibujos que se perdían entre desgastes y musgos secos. Allí, con una delicadeza casi ritual, tus dedos trazaron formas olvidadas, reconstruyendo en silencio los relatos que el olvido había intentado borrar. Un temblor tan leve como un latido cruzó la cámara, haciendo vibrar la piedra hasta el suelo a tu alrededor. La palanca oxidada pareció responder a esa pulsación, unido a un chirrido sutil
que rompía la quietud con una nota alargada, como la exhalación lenta de una bestia enferma. Te detuviste, la respiración contenida y el corazón marcando un ritmo lento pero firme, consciente del delicado equilibrio que mantenías entre la curiosidad y la precaución. Con cada giro pausado de la palanca, la estructura parecía despertarse un poco más, soltando un suspiro embotado por siglos. La abertura angosta que recién habías percibido creció imperceptiblemente, revelando un pasadizo escondido que se adentraba en la sombra profunda. En el aire, un perfume tenue a incienso viejo se entrelazaba con el aroma perenne a tierra húmeda, un estigma olfativo que obligaba a tus sentidos a mantenerse despiertos, alertas. Avanzaste con la lentitud medida de quien sabe que cada paso puede ser el último antes del cambio. La textura de las paredes fluctuaba entre la aspereza milenaria y la firmeza inesperada de la piedra tallada, caliente en ciertas áreas por corrientes internas que la cámara dejaba escapar apenas. El eco de tus pasos se multiplicaba, resonando como un canto lejano en un templo olvidado, un ritmo monótono que se fundía con el incesante palpitar de tu propia sangre. La penumbra envolvía el corredor como un manto pesado, haciendo que tus sombras se doblaran y estiraran en esas paredes desnudas, desdibujando tus límites y fundiéndote con el silencio expectante. A lo lejos, un débil movimiento llamó tu atención. Ahí, entre los tenues contornos de la oscuridad, una silueta parecía deslizarse, lenta y silenciosa, con una precisión que no era humana. Un guardián sin forma, pero no sin presencia. El aire se volvió más frío, un soplo gélido que atravesó el espacio, condensándose en la piel con un tacto discreto y persistente. Tu pulso se hizo eco de esa vibración, un ritmo paciente y firme a la vez, como el latido prolongado de un corazón dormido. No había prisa. El tiempo en ese lugar se desplegaba en la lentitud del movimiento de las sombras, en la cadencia de la humedad que fluctuaba entre la vida y la muerte de la roca. A medida que avanzabas, las inscripciones volvían a emerger, ahora más claras, y la historia que narraban parecía volverse tangible. Símbolos de vigilancia antigua, advertencias sutiles, ciudadelas que se escondían bajo el polvo y el eco del olvido. Tus dedos se detenían en cada símbolo, absorbiendo el peso de esa sabiduría muda que soñaba con revelarse. La grieta había abierto no solo la piedra, sino también una puerta hacia lo desconocido. Justo cuando un movimiento fugaz, casi imperceptible, cruzó tu visión lateral, tu mano se posó nuevamente sobre la palanca. La giraste una última vez, lento, deliberado, y el suelo tembló levemente, como el despertar de un gigante que libera un suspiro dormido. La estrecha abertura ahora se abría lo suficiente para que un aire más cálido y húmedo emergiera, cargado con un aroma extraño y vivo, tierra removida, musgo fresco, un indicio de que debajo de tus pies la pirámide exhalaba vida oculta. Quedaste en silencio, atento a cada sonido, cada pequeña vibración. La penumbra se espesaba, la luz disminuía y la sombra se extendía con intención. Un hálito frío como una promesa recorrió tu espalda y supiste con la sombra del cargamenti que lo que acababas de despertar no estaría a la espera por mucho tiempo.
El siguiente paso que darías tenía el poder de romper el antiguo silencio, y algo más esperaba justo allí, en el umbral de esa oscuridad creciente. El suelo bajo tus pies tembló con una vibración tan leve que apenas se sentía, como el susurro del aire antes de una tormenta lejana. Mantuvieras el equilibrio con la paciencia exquisita de quien sabe que la precipitación puede ser fatal en un lugar tan cargado de misterio y silencio contenido. La oscuridad ante ti se abrió en un gesto lento, con la majestuosidad de un órgano antiguo que despliega sus teclas tras siglos de quietud. Respiraste despacio, dejando que el frío y la humedad impregnaran tus pulmones de una sensación espesa, casi líquida en su densidad. La grieta junto a la palanca no solo se abrió como un simple acceso a lo desconocido, sino que parecía un alivio secreto, una boca silenciosa que invitaba a explorar el hálito profundo que se escondía debajo de la pirámide. Avanzaste, cada paso un acto deliberado de respeto y precaución, tus botas apenas rozando la piedra rugosa del umbral. El aire allí adentro estaba cargado de otro matiz, un aroma más vivo, mezcla de tierra fresca recién removida y un leve toque a madera quemada que hacía pensar en recuerdos guardados en el tiempo, como cenizas dormidas que aún conservan la promesa del fuego. Tus dedos, aún húmedos por la condensación acumulada, se posaron en las paredes irregulares del pasadizo y trazaron las formas gastadas sin prisa, dejando que la textura áspera de la piedra narrase sin palabras las historias de estaño. La penumbra se espesaba en la medida que te internabas, pero la luz que se filtraba desde la grieta detrás tuyo dejaba volar pequeñas motas de polvo luminosas que flotaban en remolinos casi imperceptibles, pausados como las notas de una canción ancestral. Con cada paso, el eco sutil se multiplicaba y parecía tomar vida propia, reverberando sin prisa por los confines de aquel estrecho corredor. El frío se volvía más intenso, y sin embargo, el peso del aire, lleno de humedad profunda, parecía amortiguar el escalofrío, como si la pirámide te envolviese con un manto ondulante que absorbía la fragilidad de tu presencia. Respiraste lento, el vaivén de tu pecho sincronizándose con el latido sutil del lugar, un ritmo mecánico y dormido que parecía palpitar bajo la piedra milenaria. A lo lejos, apenas perceptible, un leve sonido reverberó en el hueco. Un movimiento sutil surgía más allá de la penumbra, como un suspiro que se arrastraba entre las sombras, demasiado pausado para generar alarma, pero lo suficientemente inquietante para concentrar cada fibra de tu ser en ese momento. La oscuridad misma parecía esconder respiraciones, invisibles y constantes, que invitaban a una vigilancia plena sin alterar la quietud casi religiosa de ese santuario oculto. Tus manos volvieron a la palanca oxidada, la vieja compañera de tu rutina eterna, y la giraste despacio, siempre consciente del sonido grave de los engranajes que reaccionaban a tu gesto. Ese crujido, breve pero profundo, se esparció por el espacio y coincidió con un cambio imperceptible. Una corriente fresca comenzó a mecer las nubes de polvo suspendidas en el aire, recordándote que este recinto no era solo un mausoleo, sino un organismo vivo, dormido pero atento a tus actos. El camino frente a ti se abría ante la mirada tenue, revelando un angosto tramo donde las paredes se oscurecían y se volvían casi densas, como si un velo de sombra palpase el aire. Al tocar las rocas que la historia y el tiempo habían pulido, sentiste un cambio en la textura. La piedra era menos firme, casi porosa al tacto, y un leve crujir bajo tus dedos
sugería que la estructura guardaba secretos aún por desvelar. La humedad se tornó un manto frío que recorría cada centímetro de tu piel, haciendo que la transpiración de tu frente se sintiese más densa, mientras el silencio se convertía en un eco persistente que parecía engrandecerse con la llegada de un susurro lejano, como un nombre olvidado o una llamada que permanecía atrapada entre las paredes. Avanzaste con un ritmo pautado e hipnótico, cada movimiento medido para no perturbar la inercia antigua. Entonces, al doblar una esquina, algo pausó tu progreso. Una sombra fugaz, tan veloz como el parpadeo lento del ojo, cruzó justo delante, deslizándose entre los relieves gastados que adornaban el muro. No había forma ni figura clara, solo el descenso silencioso de una presencia invisible pero consciente. Tu cuerpo se tensó, y aunque el miedo no era agudo, se convirtió en una alerta calmada, un llamado a continuar con cautela envolvente. El misterio se palpaba con fuerza. El aire, cada vez más frío, mezclaba la fragancia añeja del incienso viejo con un aroma más terroso que evocaba raíces y piedras recién removidas. Esa mezcla aromática llenaba tus sentidos y te anclaba firmemente a ese momento suspendido, donde el pasado y el presente convergían en un instante nebuloso. Seguías bajando, tus pasos resonando en la piedra hasta que la estrecha abertura se amplió, dejando entrar la luz tenue que parecía surgir de la misma profundidad. Allí, justo frente a ti, el abismo final aguardaba, un vacío oscuro que se extendía hacia un espacio desconocido, prometiendo revelar lo que la pirámide había guardado durante incontables años. El aire se volvió más frío aún, como un susurro congelado que se colaba por tu nuca. Detuviste la mano en el filo de aquella entrada. Era la frontera entre lo seguro y lo inexplicable, entre lo que se pudiera conocer y aquello que debía seguir siendo misterio. El silencio se rompió solo por un susurro lejano que atravesaba la sombra, un eco cargado de promesas y advertencias, y entendiste con una claridad inquietante que el siguiente paso no solo rompía la piedra, sino que podía despertar algo que había permanecido dormido demasiado tiempo. El aire se volvió aún más frío cuando, tras dejar la palanca con una presión tenue pero firme, acercaste lentamente las manos al borde de aquella abertura que ahora se presentaba ante ti, como la boca silenciosa de un abismo olvidado. La piedra que bordeaba la grieta desprendía un tacto áspero, quebradizo en algunas partes y húmedo en otras, llenando tus dedos con sensaciones contrastantes que anclaban cada uno de tus sentidos a ese momento suspendido en el tiempo. Respiraste con calma, dejando que la humedad impregnase tus pulmones, mezclándose con la fragancia antigua de tierra removida y el aroma persistente a incienso rancio, una dualidad que parecía reconocer y responder a tu presencia. Con pasos medidos y llenos de cautela, apoyaste primero la punta del pie en la superficie irregular que se abría bajo la grieta, sintiendo cómo el frío calor de la piedra cedía ligeramente ante la presión. El sonido era tenue, un leve crujir que se desvanecía rápidamente en la vastedad del silencio. Avanzaste un poco más, la oscuridad te envolvía por completo y el espacio parecía absorber cada movimiento, como si la pirámide misma aguardara, expectante, la continuación de esa lenta danza. El polvo en suspensión descendía en remolinos tan mínimos que parecían palpitar con presencia propia.
Tus ojos captaban esos pequeños ballet flotantes con la misma atención que ponías al traqueteo intermitente de la palanca oxidada que habías dejado atrás. A lo lejos, un débil eco reverberó entre los muros, un suspiro ahogado que pareció resonar simultáneamente contigo, sincronizado con la cadencia de tu respiración y el palpitar tenue de tu corazón. Te detuviste un momento para absorber aquella reverberación y entonces la humedad que se acumulaba como un velo delicado sobre tu piel se hizo más intensa, fundiéndose con una sensación casi imperceptible de vibración bajo tus pies, como si la estructura misma murmullase un secreto que apenas podías comprender. Al avanzar, tus manos llegaron a las paredes a ambos lados del pasadizo recién descubierto, y la textura que encontraste era una mezcla entre la aspereza tallada y la suavidad erosionada. Un aroma sutil y terroso emergía de las grietas, acompañando cada roce y transformando tus dedos en un puente invisible hacia la historia guardada en esa piedra milenaria. Tu respiración era ahora un ritmo lento, casi ritual, en sintonía con esa atmósfera cargada y silenciosa que parecía vivificar cada centímetro del espacio. El umbral que cruzaste despertó un suave aire que levantó pequeñas partículas, levantándote un cabello con delicadeza. El frío se intensificó, acompañado por un olor fresco y apenas dulce que sugería vida bajo la piel fría de la pirámide. El pasadizo se estrechaba poco a poco, y la luz que filtraba desde atrás se tornaba más tenue, empujando tus sentidos a afinarse. Cada pequeño crujido, cada eco distante, se transformaba en una nota dentro de una sinfonía silenciosa que invitaba a la paciencia y a la atención plena. Entonces vislumbraste un leve movimiento a tu izquierda, una sombra etérea que se deslizó con la lentitud y cuidado de quien sabe que la prisa puede romper un equilibrio frágil. Aquella presencia fugaz no provocó una reacción inmediata. En lugar de eso, contuviste el aliento, dejando que la calma inundara tus sentidos. La oscuridad pareció engullir sin prisa a esa entidad silenciosa, mientras tus ojos se adaptaban a la profundidad creciente de aquel corredor. La humedad envolvía ahora no solo tu piel, también el ambiente, mezclándose con un toque antiguo y acariciando tus sentidos con la misma delicadeza que el susurro del viento entre las hojas caídas. En ese instante, notaste que el eco lejano que habías sentido antes se había convertido en un latido sordo, constante pero persistente, como una pulsación que conectaba tu cuerpo con el alma silenciosa de la estructura milenaria. El tacto de la palanca volvió a llamarte, sin apartar la mirada del pasadizo. Deslizando los dedos con suavidad, acariciaste la aspereza oxidada y giraste lentamente. El chirrido fue breve, contenido, más un lamento que un sonido. Aquel ruido, bajo la cuarentena de siglos, despertó una energía que pareció esparcirse por la cavidad, haciendo vibrar con suavidad el suelo bajo tus pies. La luz en la entrada de aquel túnel se tornó más intensa por un instante, revelando las partículas doradas suspendidas en el aire, que descendían como si el tiempo, por un momento, se entregara a una cadencia distinta, menos implacable.
Entonces llegó un olor más marcado, mezcla de tierra fresca y madera vieja quemada, una fragancia que parecía encerrar memorias no registradas en libros ni relatos. Te detuviste, permitiendo que ese aire impregnado atravesara tus pulmones con lentitud, llenándote de una extraña calma, una pausa entre la inquietud y el descubrimiento. La estrechez del pasadizo comenzó a ampliarse, y las paredes a tus lados mostraban ahora grabados apenas visibles, sugerencias de historias pontadas con manos ya olvidadas. Tus dedos repasaron aquellos trazos gastados, sintiendo como si el eco de voces silenciadas reverberara en tu piel. Un temblor leve, casi imperceptible, hizo vibrar suavemente todo tu cuerpo. Era el suspiro dormido de la pirámide ante tu presencia, un saludo solemne y velado. Seguiste adelante, y el terreno bajo tus pies cambió sutilmente, con una textura menos firme, más fresca, como si la vida misma estuviera comenzando a galopar por los cimientos ocultos. La humedad pegajosa se volvió más densa, formando pequeñas gotas que recorrían desde tu frente hasta la nuca, surcos líquidos que irradiaban una sensación vibrante al tacto del frío persistente. Una sombra se deslizó otra vez al borde de tu visión, esta vez con un peso mayor, como el preludio de un despertar inevitable. No había prisa, solo la lentitud que se volvía sagrada. El frío te abrazaba, la humedad saturaba el ambiente, y una presión invisible hizo que cada fibra de tu cuerpo se tensara sin movimiento. Tus dedos abandonaron la palanca y descendieron con respeto hacia la piedra frente a ti. Allí en la penumbra creciente un leve brillo apareció, apenas un destello, pero suficiente para delinear la forma de un símbolo desconocido, tallado con precisión y delicadeza en una piedra que parecía respirar al mismo ritmo que tú. Un suspiro sordo, como el latir profundo de un corazón dormido, emergió del suelo y se extendió por toda la cámara, resonando en un silencio cómplice. Supiste con una certeza que atravesaba cada capa de tu ser, que la pirámide no solo había despertado contigo, sino para ti. El secreto oculto bajo tus pies estaba listo para revelarse, y aunque el siguiente paso era incierto, el eco de una promesa escalofriante ya se había impregnado en el aire, aguardando en la penumbra que se espesaba a tu alrededor. El aire en el pasadizo se volvió más denso, como si cada molécula contuviera una historia que estaba por revelarse lentamente. Tus ojos se adaptaban a la oscuridad creciente, descubriendo gradualmente las irregularidades en las paredes, donde las sombras se posaban con una quietud casi reverente. La humedad se pegaba a tu piel en una fina capa y cada inhalación impregnaba tus pulmones con una mezcla de tierra fresca y un aroma sutilmente dulce que parecía bailar sobre la línea entre lo real y lo intangible. Pisaste con delicadeza, sintiendo cómo la textura del suelo cambiaba bajo tus botas. Los pequeños crujidos se mezclaban con un leve susurro que parecía provenir de las entrañas mismas de la pirámide, un murmullo que resonaba en un ritmo constante, acompasado como el latido pausado de un corazón antiguo. La luz que había quedado atrás en la grieta se desvanecía, pero tu mirada, adaptada a la penumbra, encontraba destellos en el polvo suspendido que flotaba en remolinos lentos, bailando al compás de ese silencio cargado de promesas. Tus manos rozaban la piedra húmeda a ambos lados, reconociendo sus texturas con una paciencia casi ritual. Cada pequeño relieve, cada grieta,
se convertía en un relato mudado por el tiempo. Sentimos nuestra pequeña vida, y en tu piel viajaban ecos de épocas que parecían contar su historia en un idioma hecho de tacto y silencio. La presión en el aire aumentaba a medida que avanzabas, como una invitación invisible a sumergirte más profundo en los misterios que la estructura celosamente guardaba. El frío te envolvía en un abrazo cada vez más firme, una presencia que no tenía intención de dejarte ir. La humedad insistente formaba gotas en tu frente y en las comisuras de tus ojos, surcos transparentes que se deslizaban lentamente, unidos por el peso invisible del secreto. El paso se volvió lento, medido, cada movimiento ejecutado con una conciencia plena de la fragilidad del instante, de la delgada línea entre lo visible y lo oculto. Una sombra se deslizó apenas al borde de tu visión, una figura sin forma que parecía parte de la propia oscuridad, deslizando sigilosamente con una lentitud que respetaba la solemnidad del lugar. Tus músculos se tensaron con una alerta sosegada, contenida. No hubo reacción inmediata, solo la aceptación de que quizá no estaba solo, que aquella presencia formaba parte de la historia que se tejía en ese recinto enterrado. El aroma cambió sutilmente, un olor terroso mezclado con la fragancia persistente de madera quemada se infiltró en el aire, como si aquellas paredes guardaran cenizas de un fuego antiguo, un vestigio cálido que contrastaba con el frío que acunaba la cámara. La mezcla olfativa agudizaba tus sentidos y te anclaba en el presente con una nitidez extraña, como un puente entre lo tangible y lo etéreo. Tus dedos encontraron de nuevo la palanca oxidada, una pieza familiar en este laberinto suspendido en el tiempo. Al tacto, el metal rugoso transmitía una historia de paciencia y perseverancia, y al girarla con la lentitud precisa, el chirrido que emitió fue un lamento grave, resonante, que se extendió largo por el pasadizo. Cada giro parecía despertar una respuesta oculta en las entrañas de la pirámide, un suspiro que temblaba en las paredes y se desvanecía en el aire viciado. El suelo vibró levemente, un estremecimiento que se propagó en ondas sutiles, emergiendo como un lenguaje ancestral que hablaba sin palabras. A lo lejos, la abertura se amplió, permitiendo que un rayo de luz tenuemente dorado iluminara la cámara, bañando el polvo flotante en un brillo efímero que evocaba un sol dormido que se despertaba tímidamente. Esa luz fue un suspiro cálido, un refugio fugaz que confortó tus sentidos mareados por el frío y la humedad. Tu avance fue entonces hacia ese rayo, hacia la abertura que ahora revelaba un mundo más profundo y desconocido. La textura de las paredes cambió. Ya no era solo piedra vieja, sino un lienzo de historias grabadas en símbolos toscos y tallados que tus dedos repasaban con reverencia. La humedad intensificó su abrazo y en cada gota que caía parecía latir un recuerdo olvidado. Entre los ecos resonaba un movimiento, una sombra que se desplazaba entre las grietas con la delicadeza de un suspiro. No era amenaza sino presencia, una forma de vida contenida en la calma, enseñándote la paciencia que este santuario exigía. El aire se volvió más frío y el perfume del incienso antiguo se mezcló con el terso olor de tierra removida, creando una sinfonía olfativa que invitaba a la escucha profunda. Una vibración furtiva
sacudió la estructura. Un leve crujido que acompañó el último giro de la palanca. El suelo se estremeció con mayor intensidad, como un latido que cobraba fuerza en cada segundo. La abertura ahora se abrió lo suficiente para revelar un abismo de sombras, un portal que descendía hacia una oscuridad impregnada de misterio y promesas veladas. Detuviste tu mano al borde del vacío, sintiendo bajo la piel la textura rugosa y fría de la piedra milenaria. La humedad abrazaba el momento como un manto denso, y en ese instante una corriente helada recorrió tu nuca, dejando una estela de anticipación y temor contenido. El silencio, que hasta entonces había sido un guardián, fue rasgado por un susurro profundo, un eco oscuro que parecía no solo atravesar la piedra, sino también tu alma. Supiste entonces que aquello, despertado bajo tus pies, no era solo piedra y polvo, sino un secreto vivo, un latido antiguo dispuesto a reclamar su espacio. El siguiente paso, lento y decidido, estaba a punto de romper no solo el silencio, sino la delgada barrera entre lo conocido y el abismo que ahora te esperaba en la penumbra creciente. La oscuridad se volvía una manta densa y convertible en refugio en aquella profunda cámara oculta, mientras tus pasos marcaban un ritmo pausado pero decidido. En tus venas aún corría la adrenalina sutil de lo descubierto, la mezcla de temor y curiosidad que había permanecido latente desde que la grieta se abrió bajo tus pies como un suspiro antiguo, desvelando el umbral hacia lo desconocido. Cada inhalación dibujaba en tu pecho un espacio para respirar este momento único, casi sagrado, donde el pasado y el presente se fundían en un abrazo tenuemente iluminado. Tus manos siguieron la rugosidad de la piedra, esa textura que había acompañado tu descenso, ahora más cálida, como si la estructura misma exhalara una respuesta lenta a tu presencia. El frío persistente aún mordía la piel, pero ya no era un enemigo, sino un testigo silencioso del contacto entre lo humano y lo eternamente guardado. La humedad impregnaba el aire con un aroma terroso, que evocaba raíces profundas, mientras un rayo de luz dorada, filtrado a través de la grieta que habías abierto, creaba un halo delicado a tu alrededor. Era como si la pirámide te otorgara una bendición efímera, un instante de belleza en medio del eterno silencio. Al avanzar, el pasadizo se amplió poco a poco, revelando grabados antiguos, formas que tus dedos leyeron con reverencia. No eran solo signos olvidados, sino la narrativa silenciosa de aquellos que guardaron ese santuario con celo. Un testamento del cuidado y el respeto con que protegieron sus secretos. La sombra que se había deslizado antes se manifestó ahora como un susurro luminoso en la penumbra, una presencia casi intangible que parecía acompañarte sin prisa ni amenaza, reconociendo tu rol en la historia. Una leve vibración recorrió el suelo y las paredes, como un pulso callado que despertaba junto a ti. Giraste la palanca. Una última vez. Su chirrido contenía en sí la suma de siglos de espera. La apertura ante ti terminó de revelarse, dejando entrever un vasto espacio interior, como un corazón palpitante atrapado dentro de la piedra. La humedad se volvió un abrazo tibio al recorrer aquel aire cerrado, mezclándose con una fragancia dulce y profunda, la promesa de un conocimiento que no podía ser apurado, solo recibido. Te detuviste a contemplar ese espacio final, respirando con calma,
sintiendo cómo la tensión que te había acompañado se disolvía poco a poco en una tranquilidad sólida y reconfortante. La pirámide, con todas sus aristas y sombras, te ofrecía el regalo del secretismo desplegado, la recompensa del misterio al que habías dedicado paciencia y reverencia. No necesitabas apresurarte. El tiempo allí dentro parecía adoptar una cadencia distinta, más amable, como un susurro que ralentizaba el latido del mundo exterior. La sombra luminosa se acercó apenas, y tú, sin miedo, extendiste la mano, aceptando la presencia etérea como una compañera silenciosa en la última etapa del viaje. Comprendiste entonces que no se trataba solo de piedra o memorias, sino de un vínculo profundo entre quien busca y quien ha esperado ser encontrado. El aire vibró una última vez con un sonido grave, apenas perceptible, un acorde de cierre que resonó en las paredes y en tu cuerpo. Con cada respiración larga, el peso del silencio se volvió un manto cálido que acogía tu ser, concediéndote un espacio donde encontrar reposo. El frío se suavizó, la humedad se tornó en una brisa leve que acariciaba la piel cansada. La luz dorada que entraba por la grieta parecía ahora el último suspiro del sol, un gesto tierno que acompañaba el cierre de este capítulo de exploración y descubrimiento. Mientras te alejabas lentamente del umbral, la pirámide volvió a cerrar su abrazo silencioso, reclamando su quietud y misterio una vez más, no con tristeza, sino con la satisfacción de quien ha cumplido un ciclo, de quien ha encontrado en la espera y la paciencia la recompensa oculta bajo las piedras milenarias. El eco de tus pasos se mezcló con la respiración pausada de la cámara, un diálogo que cerraba la historia con un susurro profundo y sereno. Al salir, el aire del desierto te recibió con un abrazo tibio y silencioso. La luz del atardecer bañaba la arena con tonos cálidos, despidiendo el día con paciencia. El sol descendía con la calma de un viejo guardián, y tú, inmerso en la serenidad de lo descubierto, sabías que aquella experiencia quedaría como un recuerdo tranquilo y pleno, listo para ser guardado junto a los secretos que la pirámide eligió compartir. En ese instante, la promesa fría que antes se aferraba a tu espalda se disolvió en paz. Ya no eras solo un viajero solitario en una cámara oscura, sino parte de una historia que respiraba junto contigo, un ciclo completado que ahora permitía el cierre suave y profundo que solo el tiempo sabe ofrecer. Con esa certeza, caminaste hacia el horizonte, bajo un cielo que lentamente se vestía de estrellas, dejando que el sosiego envolviera cada fibra de tu cuerpo, preparando la mente para un descanso merecido. La pirámide había vuelto a su silencio, pero tú llevabas contigo el eco tibio de un secreto revelado, un susurro antiguo que descansaría contigo en las horas calladas de la noche.